Estomatitis. Luego tenemos a Prevotella fusobacterium, que van a causar infecciones odontológicas. ¿Ya? Ahora también hemos visto a la Gardnerella, que era un gran variable. ¿Por qué era un gran variable? Porque las placas eran Exacto. En algunas coloraciones aparecía como gran positivo, en otras como gran negativo, incluso mezcladas en una misma placa, tenidas de rojo o de violeta, ¿no? Y además es un pleomórfico, no estaban ni en los cocos ni en los vasitos, está al medio y produce que en general, las vaginosis inespecíficas, Eso nos visto el viernes y vamos a terminar hoy el capítulo de anaerobias viendo a los gram positivos. Entonces, dentro de los gram positivos también vamos a tener a los cocos y a los bacilos. Los cocos tenemos a peptococos y peptoestreptococos, y dentro de lo que son los bacilos vamos a tener a los esporulados, que es el género de los Clostridium, que ya hemos visto, y a los no esporulados, que están Actinomyces, Cutibacterium, que antes se llamaban Propionibacterium, Bifidobacterium mollicus. Entonces, esto ya hemos visto, todo ya hemos visto. ¿Quién me saca fotos? Las Yo saco periodontitis, Gardnerella. ¿Y los tratamientos? ¿Cómo eran los tratamientos? Muy bien, entonces el primer bacilo anaerobio, gram positivo, no esporulado, que vamos a ver, es el Actinomyces. Porque el resto de los esporulados Entonces el Actinomyces, si ustedes se acuerdan cuando hemos visto bacilos gram positivos, habíamos visto que el Actinomyces es una bacteria que tiene la apariencia de un hongo, ¿no? Myces o mico de hongo, viene de hongo. Entonces en una primera instancia se pensaba que era un hongo, porque este crece en bacilos, pero que parecen unas ramificaciones como de los otros. Por eso es que lleva el nombre de Actinomyces. Y la infección que produce es la actinomicosis. Entonces, muchas veces cuando ustedes escuchan actinomicosis, piensan que es un hongo. Y no es un hongo. Es una bacteria gram positiva anaerobia no esporulada que produce la actinomicosis, ¿no? Es bacteria, no es hongo. Y siempre se equivocan en el nombre. Entonces, esta actinomicosis va a producir una infección supurativa que es lentamente progresiva, donde se van a acumular microabscesos o pequeños abscesos que pueden diseminarse, lo que muchas veces llega a confundirse con procesos incluso oncológicos, ¿no? O algún tipo de cáncer. Muy bien. Entonces, son bacilos gram-positivos anaerobios, microaerofílicos, no productores de esporas, pertenecientes al género de los Actinomyces. De estas especies, la más representativa es Actinomyces israelí. Son microorganismos que invaden el tejido, originan diminutos, pero denominados gránulos de azufre. La mayoría de las infecciones actinomicóticas son de tipo polimicrobiano, y eso es algo que hemos visto en todos los anaerobios, ¿no? Y eso también hemos mencionado el viernes, en la anterior clase, cuando hemos dicho que los anaerobios nunca van solos, sino van acompañados. Entonces, por lo general son infecciones polimicrobianas. Entonces, cuando estamos nosotros ante un cuadro de una infección que estamos sospechando de un anaerobio, sí o sí para el tratamiento tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro que cubran anaerobios y generalmente gram positivos, ¿no? Que van acompañados siempre de los gram positivos. Pueden ir acompañados de gram negativos, pero en su mayoría van acompañados de los gram positivos.
se confunde frecuentemente con una neoplasia y se considera una enfermedad de difícil diagnóstico por la clínica que presenta. Entonces, muchas veces estos microabscesos que se diseminan parecen tumores y cuando se hace, por ejemplo, los extendidos van a ver una especie de hongos, ¿no? Que no son hongos, son bacterias. Entonces, los actinomyces son comensales de la orofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Forman parte de la flora de la boca y el colon. Y dentro de lo que es su patogenia, ¿no? Ahí tiene que haber una alteración o una rotura de las mucosas. Ahora, dentro de lo que es su presentación, esos abscesos que parecen tumores que se diseminan, el 60% van a producir una enfermedad cérvico-oral, es decir, en cavidad oral, que generalmente puede ser el piso de la boca, el dorso de la lengua y el cuello. Un 15% de estas lesiones se presentan en tórax, un 20% en la pared abdominal, pélvica y en otras localizaciones como miembros inferiores, miembros superiores, un 5%. Entonces, siempre acuérdense de la bioestadística, de la epidemiología, de los perfiles epidemiológicos, porque cuando tenemos un cuadro muchas veces tenemos que apoyarnos de estos datos para dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la medicina es una ciencia, pero también es un arte. Y en el arte de pensar, muchas veces ese arte no aprende memorizando los libros, ¿no? Sino asociando datos, asociando los datos de una materia con otra materia, una área, otra área, y juntar todo, hacer un diagnóstico y dar un tratamiento también juntando todo, ¿no? Juntando las características del paciente, las propiedades farmacológicas, las características sociodemográficas, culturales, etc. Entonces, por eso es un arte. Entonces, a veces llevar las materias aisladas no es bueno, sino que estas tienen que estar relacionadas con otras materias, ¿no? Entonces, estos datos nos sirven cuando les decimos que el 60% de la actinomicosis es cérvico-oral, ¿no? Entonces, ver lesiones típicas que nos hacen pensar en una neoplasia, cáncer del piso de la boca, por ejemplo, habría que descartarlo más o hacer un diagnóstico diferencial con una actinomicosis. La lesión típica es un absceso o conjunto de abscesos densamente fibróticos y una necrosis central. Entonces, los abscesos son colecciones de pus, pero dice densamente fibróticos, ¿no? Eso también nos hace variar en el diagnóstico, porque un absceso, cuando nosotros lo tocamos, vamos a sentir como un líquido, es más blando, es más fluctuante. En cambio, este absceso es densamente fibrótico, es decir, que un tejido fibrótico va a rodear el absceso, de manera que cuando nosotros tocamos o hacemos la semiología, ese se va a sentir más duro, ¿no? Y ya no nos hace pensar que es un absceso, sino podemos pensar en una neoplasia, porque además tiene una necrosis central, un área de necrosis central que es típico de los tumores, ¿no? Cancerígenos. Entonces, de ahí que el diagnóstico diferencial es un poquito difícil, y además porque no es muy frecuente. Y ahora les voy a mostrar unas lesiones, fíjense, de actinomicosis, ¿no? Cérvico-oral, aquí vemos en la mucosa del labio, y estas que son menos frecuentes, que eran el 5% aproximadamente en otras regiones. Entonces, fíjense esta lesión, ¿no? Con una necrosis central, y cuando uno las toca son duras, ¿no? Son fibróticas. Entonces, la enfermedad clásica es una lesión fibrótica que se propaga lentamente hacia los tejidos subyacentes, que esa es otra de las características, porque normalmente el absceso se queda como absceso, ¿no? Pero si vemos uno que está propagándose o saliendo más, entonces muchas veces nos hace dudar cuál es. Existen trayectos fistulosos que se extienden desde el absceso hasta el tejido y órganos adyacentes. Estos trayectos, estas fístulas, pueden cerrarse espontáneamente y luego pueden volver a formarse.
Entonces, para el diagnóstico necesitamos sí o sí hacer una biopsia, ¿no? Y tenemos que hacer una biopsia o punción aspiración del sitio estéril antes de iniciar el tratamiento con antibiótico. Entonces vamos a ver, fíjense, esto es gram positivo o negativo. Son bacilos gram positivos. Pero fíjense estas ramificaciones que no son características de los bacilos, ¿no ven? Por eso es de que durante años se ha pensado de que eran hongos, pero no son hongos, son bacterias, crecen así. Entonces son bacilos gram positivos, ramificados, filamentosos, y la otra de las características es de que en medios de cultivo tienen un crecimiento lento hasta de 2 semanas. Entonces eso también va a ser variar con el diagnóstico, porque generalmente se van a informar los resultados del cultivo a las 48-72 horas y va a aparecer como un falso negativo, ¿no? Después de 2 semanas recién se puede apreciar el cultivo. Y el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con los eumicetomas, hongos y la osteomicosis. El siguiente género de bacilos gram positivos, anaerobios, no formadores de esporas, está el género del Cutibacterium, que antes se llamaba Propionibacterium, ahora se llama Cutibacterium, ha cambiado su nombre. Dentro del género del Cutibacterium, la especie más importante es la especie Acnes, que va a ser la bacteria que va a producir el acné. Entonces, dentro de lo que es sus características microbiológicas, tenemos que es un bacilo gram positivo, de crecimiento relativamente lento, no esporulado, anaerobio, aunque puede tener un cierto grado de aerotolerancia. Esta bacteria forma parte de la microbiota normal de la piel, encontrándose principalmente en las áreas donde hay mayor cantidad de glándulas sebáceas, y se alimentan de ácidos grasos secretados por las glándulas sebáceas, ¿no? También pueden encontrarse en todo el aparato digestivo del ser humano y de muchos otros animales. Su nombre se deriva de su capacidad de colonizar la piel y su relación con el acné. Ahora, dentro de eso, ya cuando vean dermatología, dentro de lo que son los agentes etiológicos o agentes causales del acné, van a ver que es una combinación, es multifactorial, ¿ya? Entonces hay factores microbiológicos. Dentro de estos factores microbiológicos, el principal es Cutibacterium o Propionibacterium, que también lo van a encontrar con ese nombre. Pero además hay otros factores como factores hormonales y otros, ¿no? Entonces aquí lo que hay es una disbacteriosis con un aumento en la cantidad de especies del género de Cutibacterium. Entonces hay personas que frecuentemente tienen acné, ¿no? Y todos creo que alguna vez. Entonces, funcionalmente el organismo puede desregularse por la alimentación, por el estrés, por las hormonas. Esto hace de que se cambie el hábitat natural de la piel, que es el hábitat del Cutibacterium, ¿no? Y esas alteraciones en su ambiente natural hacen que se desarrolle más. Entonces, si bien es el principal agente etiológico del acné, el tratamiento es multifactorial, ¿no? Obviamente, el pilar del tratamiento tenemos que hacer con un antibiótico. Entonces, cuando nosotros reventamos un granito, por ejemplo, lo que sale es la pus, ¿no? Que se produce por la bacteria. Pero no es grasita que te has comido el queso y ahí está saliendo el queso o la mantequilla. Es la pus. Entonces es una bacteria anaerobia gram positiva que prolifera dentro del comedón
no es agente infeccioso patógeno, produce enzimas lipasas que desdoblan los triglicéridos. Este también produce una quimiotaxis, atrayendo a los neutrófilos polimorfonucleares con posterior inflamación tipo cuerpo extraño. Entonces ustedes van a ver dentro de lo que es la clínica del acné, primero va a aparecer como una induración dolorosa, roja, tumefacta por la inflamación, y esto es por la quimiotaxis y la atracción de neutrófilos a la zona de la infección, ¿no? Y posteriormente ya hay liberación de citocinas, hay digestión por parte de los macrófagos polimorfonucleares, etc. Como resultado de todo ese proceso se produce la pus, ¿no? Que ya es cuando normalmente decimos ya amargurado. Hola. No, ¿para qué especialidad necesita? Ah, no, no, ella tiene aparte su número, este es otro. No tengo, ella trabaja aparte. De todas maneras, nuestro dermatólogo estaría el 21 de agosto que llega de la Argentina. La doctora Onofre trabaja aparte, sí, ya. Entonces, el tratamiento para el acné moderado a grave, se puede utilizar la tetraciclina, el primer tratamiento de primera línea, en una dosis de 250 a 1 gramo por día. Y luego de segunda línea, este es el que yo uso más, la doxiciclina, porque la doxiciclina, primero que está dentro del INAM, que es el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales, es cubierto por el seguro, tanto por el SUS, por la seguridad social a corto plazo, y porque no tiene la cantidad de efectos adversos, ¿no? Entonces, yo es el que más utilizo. Como segunda opción, la minociclina en casos de resistencia a la doxiciclina, y como tercera línea, la limeciclina, pero esta no tenemos aquí en Taller, no tenemos aquí. Entonces, generalmente lo que se usa más para el tratamiento del acné, que es con comedones, comedociano, es la doxiciclina, luego la minociclina. En caso de resistencia, ¿no? En caso de que el paciente o la paciente está en tratamiento con la doxiciclina, pero no está dando buenos resultados. Entonces, en ese caso, vamos a pensar que hay una resistencia bacteriana y tenemos que cambiar otro antibiótico, que sería el siguiente, que es la minociclina. Ahora, dentro de lo que son los cocos, porque ya hemos visto los bacilos, nos toca los cocos, tenemos afectococos y peptoestreptococos. Estas son enfermedades oportunistas, son raras. Y aquí, dentro de lo que son los cocos y los estreptococos, las características microbiológicas tenemos que son cocos gram positivos anaerobios no esporulados, pertenecen a la familia de Streptococcus. Aquí, yo creo que para estudiar para su examen, háganse tablitas, cuadros, máximo unos 3 o 4, no muchos, porque si no se van a empezar a perder. Y si nosotros aprendemos la tablita, vamos a ver a dónde pertenece. Entonces, si yo voy buscando una bacteria, por ejemplo, Bordetella, ya sé en qué cuadrito estaba, a ver, y así. Entonces, es la mejor manera de aprender las bacterias, es organizarse y hacerse cuadros de clasificación. Casi todos los cocos anaerobios importantes pertenecen al género de Streptococos, son oportunistas. Estos son cubículos, están distribuidos en la naturaleza y van a producir patologías diferentes, dependiendo del órgano o del sistema que sea afectado. De todas maneras, son raros, ¿ya? No son frecuentes. Entonces, dentro de lo que es cabeza, puede producir absceso cerebral,
mastoiditis, otitis media y sinusitis, pero no es de los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una otitis, sinusitis, mastoiditis, ¿en quién vamos a pensar primero? Ya hemos visto hemófilos, influenza, ¿no ven? Primero vamos a pensar. Entonces, luego produce infecciones abdominales que pueden ser apendicitis. ¿En qué vamos a pensar primero? En bacteroides. Bueno, vamos a pensar. Abscesos hepáticos, peritonitis. ¿En quién vamos a pensar primero? En bacteroides, flagelis. Luego tenemos a las infecciones de vías respiratorias inferiores como el empiema, el absceso pulmonar, la neumonía necrotizante e infecciones ginecológicas que vamos a tener ahí la endometritis, el absceso ovárico, la salpingitis. Entonces, como pueden ver, puede producir una diversa cantidad de infecciones dependiendo del órgano y el sistema en el que sea afectado. Y el tratamiento, como es un anaerobio, primeramente es un tratamiento quirúrgico con limpieza del área y se puede utilizar antibióticos que estén indicados para gram positivos, porque es un gram positivo, ¿no? Entonces, dentro de esos está la familia de los beta-lactámicos, está la penicilina, pero como es también anaerobio, van a utilizar metronidazol, imipenem, cefusitina y clindamicina, en caso de que, más o menos la regla ya se ha dicho, ¿no ven? Entonces, eso ya sabemos. No, así poco a poco vamos a ir aprendiendo los antibióticos, tenemos que familiarizarnos. Si bien esto no es una clase de farmacología, porque en farmacología primero tiene que llevar el principio activo, después la farmacodinámica. La farmacodinámica es cómo el medicamento actúa en su cuerpo, a nivel molecular, bioquímico, etc. Luego ven la farmacocinética. La farmacocinética es el tiempo que dura el medicamento en su cuerpo, cómo se metaboliza, por qué vía se metaboliza, eso, ¿no? Luego las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos secundarios. Eso es farmacología. Nosotros no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es a qué nivel de la bacteria actúan los antibióticos. ¿Ya? Nada más, o sea, no piensen que les voy a dar farmacología, no les voy a dar farmacología, simplemente vamos a aprender a qué nivel de la bacteria actúan los antibióticos, porque esa es la base luego para la farmacología, ¿ya? Para que sepan cada cuántas horas se da, por qué vía, cómo actúa, cuánto viene en el organismo, etc. ¿Ya? Pero ya tienen que ir familiarizándose con los nombres. Si bien en el primer parcial no les he preguntado nada, yo creo que en el segundo tampoco, pero ya en el tercero sí va a entrar antibióticos, va a entrar medios de cultivo, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a terminar el capítulo 21.